maestro Johannes Dobinger de ONUDI, Jorge Martín Valencia, director general de Cemex Energía, y en representación de Karl-Heinz Becker, del subsecretario de SEDUMA, Humberto Calderón. Modera el señor subsecretario Rodrigo Silva Santa Cruz, y le cedo la palabra. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, pues antes que nada les agradezco un agradecimiento por parte del doctor Américo Villarreal, por parte del secretario Walter Juliana, del Desarrollo Energético del Estado de Tamaulipas. Y bueno, para hacerlo esto más ágil, me gustaría que se para no leer ustedes lo hagan, para que sea más ágil para la actitud que tenemos aquí, que está asistiendo a este panel técnico, por favor. Carla. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, primero que nada. Gracias a mis compañeros panelistas. Bienvenidas, bienvenidos todos los jóvenes que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Carla Neuder, yo soy directora general de la primera Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático que tenemos en México, con las características de personalidad jurídica y patrimonio propio. Somos un municipio de poco más de 1 millón, ya llegamos a 1 millón de habitantes, estamos colindando prácticamente con la frontera norte de Estados Unidos, con Arizona. Nosotros al inicio éramos alumbrado público de Hermosillo, un servicio público. Sin embargo, cuando entramos a la administración en el 2021, decidimos que la energía que consumíamos en el alumbrado público era tanta, es la segunda que consumimos más como municipio, pues no podía ser vista nada más como un servicio público. Ahí, como quien dice, pensamos fuera de la caja y entonces decidimos transformar lo que era un servicio público, como lo hay en todas partes, en todo el mundo, en más que eso, sino en un área de oportunidad de innovación. Y entonces, a los 2 meses de haber entrado a la administración municipal, constituimos esta agencia de energía en donde, como les decía hace un momento, además de tener personalidad jurídica y patrimonio propio, tenemos una serie de atributos en donde funcionamos mucho como una empresa de servicios energéticos. Y entonces podemos hacer colaboraciones, como un programa muy particular que tenemos, que es el HUS, y es un programa muy especial que hicimos exclusivamente para jóvenes como ustedes, transporte eléctrico gratuito, exclusivo para estudiantes. Entonces, ahorita en el transcurso de la plática, pues vamos a platicar un poquito sobre este tipo de proyectos que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Por favor, Johannes, si te puedes presentar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al panel. Yo soy Johannes Dobinger, yo soy el representante de una agencia de Naciones Unidas que se llama ONUDI, Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, que tiene su oficina en la Ciudad de México y cubre México y Centroamérica. Y ONUDI es para ONUDI el tema energético es una gran prioridad, no tanto solamente por la generación misma de energía, sino también por los efectos que tiene en la industrial, el potencial que tiene para los países volverse líderes tecnológicos, por ejemplo. Entonces, es un tema que nos interesa mucho, pero también el lado de descarbonización. Sabemos que el sector industrial tiene grandes problemas que genera para la humanidad, temas como industrias muy intensivos en energía como el cemento, como acero, y ONUDI es una agencia de asistencia técnica que quiere también generar capacidades de manejar estos retos tecnológicos y aprovecharlo para el bienestar de la población. Muchas gracias, Johannes. Por favor, Jorge Martín, director global de Cemex. Hola, ¿qué tal? De Cemex Energía, es muy grande. Hola, ¿qué tal a todos? Jorge Martín, encantado por mi acento.
acento creo que me delata, que no soy de aquí, pero ya llevo viviendo en México muchos años, ya tengo niñas mexicanas, ya estoy muy integrado, ¿no? En Cemex lidero la estrategia global para todos los países donde tenemos operaciones, que son más de 16 en 4 continentes distintos, y siempre es un reto, ¿no? Porque tenemos metas públicas comprometidas de descarbonización, que creo que es uno de los temas clave del panel. Tenemos modelos de gobernanza muy claros y que al ser una empresa global que opera en distintos mercados y en distintas regulaciones, siempre hay retos que el día a día le hacen muy interesante y muy challenge para lo que hacemos. Muchas gracias por la invitación al panel, es un honor estar aquí con los grandes compañeros y a vuestra disposición. Gracias. Por favor, Humberto Calderón, de Seduma. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Humberto Calderón. Yo laboro en el Gobierno del Estado, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Ya tengo ahí trabajando en el área de la Dirección de Cambio Climático prácticamente desde el 2008. Ya tengo ahí algunos años. Solo interrumpí ahí labores 2 años, 2018-2019, que me tocó ir a dirigir el organismo operador de agua del municipio de Victoria y me voy a incorporar posterior a eso. Entonces, prácticamente en esta área me ha tocado trabajar todo lo que se ha venido haciendo en el Estado en cambio climático, la normativa, los reglamentos, los programas, los planes, todo lo que ha sido la parte de descarbonización, hasta lo más reciente, el tema del impuesto a las emisiones y lo que tenga que ver con los sistemas de compensación. Prácticamente estoy involucrado en todas esas áreas, obviamente en otras áreas también de la misma Secretaría, pero esa es como que la parte principal que me ha tocado desarrollar y trabajar en proyectos igual de reducción de emisiones, de inversión, tema de adaptación. Perfecto. Muchas gracias, Humberto. Bueno, y hablando de evaluaciones ambientales, comenzamos contigo. Ante el crecimiento de proyectos energéticos en el Estado, ¿qué medidas está reforzando el Estado de Tamaulipas para asegurar evaluaciones ambientales más rigurosas, mitigación efectiva de impactos y participación comunitaria en la toma de decisiones? Sí, es una pregunta a veces un poco difícil para los gobiernos estatales, nacionales, del tema energético, recae más en la cuestión federal, hay muchas cosas que pues uno no puede cambiar como tal, la competencia. Sin embargo, podemos ver que en el estado de Tamaulipas se ha transitado muy bien hacia energías renovables, que es una parte muy importante. Aquí donde parte de esto me gustaría compartir algunos datos sobre el tema de energías limpias. La capacidad instalada, bueno, sabemos que cerca del 27% más o menos de la capacidad instalada de energía en el estado es para energías renovables. Si bien en cuanto a su producción, pues es un poco menos, el 22-23% que proviene de fuentes limpias. Pero este dato es bien importante porque Tamaulipas, al ser un estado que produce, que genera más energía de la que consume, como estado de energía, a veces lo que consume el estado, cuando nos basamos realmente en lo que consume Tamaulipas de energía, que andamos ahí alrededor de los 8.500, 9.500 gigawatts hora al año, comparando eso con la energía que se produce limpia, estamos hablando que se puede hacer el 100%, estamos produciendo la misma cantidad en energía limpia. Sin embargo, como tenemos también combustibles fósiles que se exportan, pues ese porcentaje baja, pero prácticamente sería suficiente para hacer el estado. Y bueno, la verdad es que es un indicador bastante importante el conocer este dato. Prácticamente en el 2024 podemos abastecer el 104% del estado solo con la energía limpia que se produjo en ese año. Entonces creo que sí se está transitando de la manera correcta. No podemos dejar a un lado obviamente los combustibles fósiles,
todavía estamos a lo mejor algo atrás en temas para los del hidrógeno, como quisiéramos ir ahora, pero bueno, sabemos que a pura energía renovable difícilmente vamos a hacer operar algunas otras áreas de la industria que requieren potencia y que a lo mejor un panel solar o un aerogenerador no lo va a dar. Cuando hablamos de bombeo de agua, levantar metros de columna de agua para bombearla a kilómetros, pues a veces difícilmente lo vamos a poder hacer y requerimos de tener, en este caso, combustibles fósiles, algo con esa potencia, que aparte la comisión nos lo cobra aparte, el rubro de potencia que nos ocupa, pero sin embargo, sí se está trabajando con energías limpias. Se revisa que todos estos proyectos, ya sea la parte estatal o federal, cumpla con la normatividad ambiental, desde instalar un parque eólico, pues no solo la parte de la construcción y de las brechas que hay que hacer para llegar a ese lugar, sino también cuando hay que darle mantenimiento y hay que bajar las aspas, y hay que cambiarlas, construirlas. Entonces todo eso tiene que seguir también la normatividad ambiental y es algo que se tiene que estar vigilando bastante, porque un lado los aerogeneradores, por otro lado los paneles solares. ¿Qué vamos a hacer con este residuo el día de mañana? Si se va a trabajar en proyectos para poderlo reciclar, o vamos a tener que de alguna manera destruirlos y dónde los vamos a disponer. Entonces son de las cuestiones que tenemos de tarea. Sin embargo, creo que sí hemos estado practicando en materia ambiental. Perfecto. Y hablando de materia ambiental y la cuestión de eficiencia energética, Carla, ¿cómo ha logrado la Agencia Municipal de Hermosillo establecer alianzas específicas con el sector privado y la academia local para impulsar los proyectos de eficiencia energética? Pues primero fue darle las facultades a la Agencia de Energía para poderlo llevar a cabo, porque pues finalmente en el gobierno, en la administración pública, nosotros solo podemos hacer lo que la ley nos permite, a diferencia de todos ustedes que pueden hacer todo lo que no se los prohíba explícitamente en la ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tuvimos que crear un acuerdo de creación, hacer una agencia bastante laxa, por así decirlo, en cuanto a nuestra, lo que abarcamos, ¿no? Nuestras facultades. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos la facultad incluso de trabajar de manera colaborativa con la iniciativa privada, recibir donativos. Entonces, tenemos un alcance mucho mayor y en ese sentido, de entrada, hacemos pilotos, empezamos haciendo bastantes pilotos, desde calidad del aire hasta proyectos de generación distribuida. Y como les comentaba hace un momento con el H-Bus, transporte eléctrico gratuito, lo que hicimos fue generar un tipo de alianza público-privada. Una empresa privada compra los camiones, hace toda la operación y mantenimiento y demás, y nosotros trabajamos por una parte, establecer la convocatoria para beneficiar a los jóvenes que más lo necesiten en el municipio, logrando de alguna manera ahorros para las familias arriba del 1,5 millones de pesos que antes utilizaban muchos jóvenes en el transporte, e incluso que desertaban porque no tenían para pagar el transporte. Somos una ciudad que creció mucho en lo horizontal, entonces los tiempos de traslados desde el punto más lejano, una colonia como, yo voy a decir al norte, que es Puerta Real o pueblitos en donde hay muchísima gente, trasladarse hasta la Universidad Tecnológica de Hermosillo son alrededor de 2 horas y eran 3 camiones. Entonces claro que muchos jóvenes no podían lograr pagar el transporte, no llegaban al transporte público. O sea, al implementar este H-Bus, estos jóvenes hacen 50 minutos en sus trayectos, no van con trabajadores o con otra gente, sino se hace una comunidad de puros jóvenes. Pero adicionalmente, nosotros con esta empresa que presta este servicio, que nosotros le pagamos mensualmente por él, los viernes ponemos en alianza con la Universidad de Sonora un sniffer, un sensor de calidad del aire a nivel peatonal, se pone en la ventana del conductor y entonces nosotros con esta información alimentamos nuestro REMA, que es Red de Monitoreo Municipal Ambiental. Entonces, como el camión no tiene emisiones, la información que nos da pues es muy certera y a nosotros no nos cuesta más. Utilizamos el transporte, utilizamos equipo de la Universidad de Sonora y entonces ya podemos en tiempo real
Tenemos una página de internet en donde la gente puede checar la calidad del aire en las diferentes zonas también. Tenemos sensores en alumbrado público y en todo Hermosillo. Entonces, entre lo que ya estamos generando nuestra red de monitoreo, más lo que nos da a nivel peatonal, este programa pues, ha sido todo un ejemplo colaborativo entre la academia, la iniciativa privada, gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido de esta manera, a través de estos pequeños proyectos en donde hemos dado a conocer a Hermosillo, a la Agencia de Energía, nos ha permitido que muchos organismos internacionales se acerquen con nosotros, nos hagan incluso donativos para poner paneles solares, por ejemplo, en comandancias, en donde ya tenemos alrededor de 300, toda nuestra flotilla de patrullas eléctricas, al día de hoy ya es eléctrica, ya son mínimos los vehículos que tenemos combustión, la mayoría son eléctricas. Todas las comandancias que tenemos tienen sus propios cargadores con paneles solares. Algunos de ellos han sido puestos por organismos internacionales, apoyos que hemos obtenido. Hay un programa como Camina Segura que tenemos en donde, además de iluminar trayectos de incidencia delictiva, ahora lo estamos trabajando con la iniciativa privada y un parque industrial propiamente, en donde nos dio un padrón de dónde viven todas sus trabajadoras, lo mapeamos y pusimos estos trayectos iluminados en donde viven las trabajadoras de esta maquiladora, con wifi gratis, cámaras de videovigilancia, torreta, botón de pánico, y todo ha sido recurso de la industria y nosotros mano de obra y todo lo que es el proceso, el seguimiento, ¿no? Y el mantenimiento de esa red. Entonces ha sido pensar mucho desde lo local, generar esa confianza también con la iniciativa privada y la academia, y a partir de ahí pues ese trabajo colaborativo. Excelente, Carla. Y bueno, sin las alianzas no podríamos crecer, no podríamos avanzar. En este aspecto, Johannes, desde la perspectiva de la ONUDI, ¿cuáles son los modelos de alianzas más exitosos a nivel internacional que México debería priorizar para acelerar la transferencia de tecnologías industriales verdes? Bueno, una gran pregunta. Bueno, creo que primero hay que pensar en qué se quiere lograr con la alianza. Tal vez una referencia a la conferencia hace un momento del doctor Montoya, ¿no? Que habló del TEMEC, que es una alianza entre países, una alianza comercial. Obviamente, si uno está en desventaja tecnológica, una alianza puramente comercial no va a alcanzar sus objetivos. Yo creo que nosotros en UNE lo que queremos promover son alianzas que están al mismo nivel, que permiten avanzar en la capacidad tecnológica. Yo creo que en la transición energética tenemos que hablar de eso, de crear nuevas capacidades. Y cuando hablamos de transferencia tecnológica, alianzas estratégicas son importantes y tienen que complementar las alianzas comerciales, puramente comerciales. En una alianza puramente comercial, por ejemplo, la transferencia tecnológica no ve el aspecto que estamos viendo aquí de los jóvenes. Es decir, tenemos que, para recibir una capacidad tecnológica, necesitamos potencial en los estudiantes, en los ingenieros, y ese tipo de efectos pueden traer unas alianzas estratégicas. Como ejemplo, hay una alianza global que se llama el Club del Clima. Seguramente han escuchado, ahí están muchos países de Asia, de Europa, de Latinoamérica. De Latinoamérica están varios países. México no está, Colombia está, Chile está, Costa Rica está. Y el Club del Clima se enfoca en intercambiar experiencias y promover proyectos en descarbonización industrial. Se enfoca principalmente ahora en temas de los sectores que se llaman difíciles de mitigar, los hard to abate sectors, como cemento, acero,
especialmente, ¿no? Y lo que se promueve con el Club del Clima también ofrece acceso a fondos, a financiamiento para proyectos. Entonces creo que las alianzas, buenas alianzas, se caracterizan también por tener mecanismos de financiamiento para proyectos concretos. Por ejemplo, para poder ahogar unas primeras experiencias de utilizar mezclas de hidrógeno verde en los combustibles en el uso de cemento, ¿no? Eso no es algo que en el momento es competitivo para las cementeras, porque hay otros combustibles más competitivos, ¿no? Por eso esas alianzas te permiten transferir la tecnología y transferir experiencias. Yo soy de Austria y hace 1 año o 2 años nuestra principal empresa de acero ha tomado una decisión ejecutiva a partir de un proyecto demostrativo que tiene varios hornos grandes y uno de los hornos lo cambiaron a hidrógeno, a utilización de hidrógeno. Operaron 2 años y la junta directiva decidió, ok, todos los hornos de hidrógeno. Es el proyecto ambiental más grande en la historia de Austria, por sus beneficios de reducción de emisiones. Entonces, eso es lo que te puede dar una alianza que te permite también proyectos concretos, ¿no? Creo que el Club del Clima es un mecanismo muy interesante es el Climate Investment Fund, Fondo de Inversiones del Clima, seguramente tú estás muy consciente de eso, ¿no? Interesantemente, creo que muy recientemente se tomó una decisión en este fondo que tiene 12.000 millones de dólares a su disposición de diferentes países donantes, ¿no? Y se ha apartado un segmento para México, ¿no? Considerable de fondos, pero si tenemos ahora 500 millones de dólares para proyectos financiados por el Climate Investment Fund, la pregunta es ¿dónde están estos proyectos? Hay que generar proyectos tangibles que hacen sentido, y eso es un cuello de botella en las alianzas también. Entonces, tiene un programa que va a arrancar el próximo año para establecer equipos de técnicos que van a apoyar a empresas y instituciones a asociarse para generar. Eso es un ejemplo. Y derivado de estas alianzas corporativas, estas alianzas estratégicas para continuar con esta eficiencia y esta transición energética, Jorge, como gran consumidor y productor de soluciones energéticas, ¿cómo diseña Cemex Energía sus alianzas estratégicas con generadores de renovables para garantizar el suministro competitivo y flexible de electricidad limpia en un mercado con retos de interconexión y transmisión? Bueno, al final Cemex, al estar en muchas geografías, en cada uno de los países buscamos una estrategia que no siempre coincide con lo que va, ¿no? Si queremos referirnos más a la experiencia de México, donde hay retos de interconexión bastante importantes y de capacidad de generación, el caso de éxito de Cemex en México viene de las alianzas que comentábamos antes, y donde el compañero nos daba algunos tips de cómo establecer buenas alianzas, ¿no? Lo primero es que el socio con el que te alíes sea de confianza y podáis entablar una relación en el largo plazo, ¿no? Y luego que ambas partes, o las partes que en el caso de Cemex México han sido 2 partes, cada uno aporte las mejores capacidades para que los proyectos se lleven a cabo. De esta manera, Cemex en México ha co-desarrollado con éxito y puesto en marcha, son parques que están ahora mismo operativos, 6 plantas de energía renovable, de las cuales Cemex toma energía de 5 de ellas en la actualidad, y eso significa un porcentaje muy elevado de nuestro consumo energético en México viene de estas 5 centrales, ¿no? ¿Qué hacemos con el resto de la energía que necesitamos por ser un gran consumidor con 5 centrales y ya no nos llega?
siempre existen las modalidades de apoyo a los generadores a través de los PPAs y de los Virtual PPAs, ¿no? Cada vez está más en desarrollo los Virtual PPAs, que no dejan de ser unas coberturas financieras que al generador le puede garantizar unos ingresos en el largo plazo que le ayuden a la bancabilidad, ¿no? Que comentábamos antes, ¿no? Entonces CEMEX crea alianzas tanto para desarrollar los propios proyectos a través de los cuales tomemos la energía, y también formamos alianzas con generadores que ya tienen parques en operación a través de los contratos de compra de energía en el largo plazo. Y todo, por supuesto, bajo las normas del mercado establecidas, y siempre de la mano de la Secretaría y de todas las administraciones gubernamentales con las que CEMEX ahora y en el pasado mantiene una excelente y muy cordial relación, y cada vez más cercana con estas nuevas administraciones que han salido desde el año pasado. Excelente, Jorge. Y derivado de esto, Humberto, con estas inversiones sostenibles, ¿qué oportunidades identifica Tamaulipas para traer cooperación técnica y proyectos de inversión sostenible con países y organizaciones internacionales? ¿Y cuáles son las áreas prioritarias donde estas alianzas pueden acelerar la descarbonización y la protección ambiental del Estado? Bueno, yo creo que la gran oportunidad, como se mencionó al inicio del congreso, prácticamente el potencial o las perspectivas que se manejaban en temas de energía limpia para Tamaulipas, es una gran oportunidad. Estamos hablando que si actualmente tenemos la medida de 1.700 megawatts instalados, tenemos un potencial de arriba de los 20.000 en tierra y arriba de 30.000 más megawatts allá en costa para energías renovables, energías limpias de energía eólica. Lo que se viene en el tema también de energía distribuida con ese aumento que ahora yo creo que ahí es un principal reto. Sabemos que toda la parte que hablamos de combustibles fósiles también de generación de energía, pues tiene que cumplir con pasivos ambientales, tiene que cumplir con el tema también de impuestos que tenemos aquí en el Estado, se tiene que dar cumplimiento también a lo que va a ser el sistema de emisiones. Entonces, todo eso se traduce en proyectos, se traduce en dinero prácticamente. Entonces, toda esta regulación y toda esta transición energética pues viene a formar un gran número de oportunidades en todas las diferentes áreas. Sabemos que mucho de este tema de los pasivos ambientales podemos traducir en proyectos de reforestación. Tenemos 400 kilómetros de litoral, y ya se puede hacer una gran reforestación con relación de mangle, que ya se está trabajando. Alrededor del 22-23% de su territorio ya es área natural protegida, y estamos tratando de cumplir la meta nacional que nos ponen del 30%. Entonces, tiene un gran crecimiento en materia ambiental, tiene un gran crecimiento en transición energética. Tamaulipas, como se dijo al inicio del Congreso, ahora sí que es el boom para las energías limpias que se viene. Yo creo que eso es de mucho interés alrededor del planeta para invertir. Las energías limpias, bueno, a diferencia de este impuesto que ya se lleva en muchos países, en muchos estados. Exactamente, Humberto. Y derivado de este financiamiento, de esta inversión, Carla, considerando las limitaciones presupuestarias locales, ¿cuál es el mecanismo de financiamiento o el tipo de alianza que considera más viable para que los municipios mexicanos inviertan en infraestructura de movilidad eléctrica y resiliencia climática? Pues mira, nosotros hemos trabajado desde dos vertientes. Por un lado, obviamente seguimos tocando puertas, haciendo proyectos. Estos proyectos también son desde dos vertientes, ¿no? Seguimos haciendo proyectos que tenemos que subcontratar y con eso vamos y tocamos puertas desde el gobierno del Estado, el gobierno federal, hasta de organismos internacionales, la banca internacional, etc. Y así hacemos como proyectos a gran escala. Pocos,
logramos concretar, sobre todo por los tiempos que tenemos en la administración pública de 3 años, o en el caso de nosotros que fueron 6 porque hubo una reelección, entonces nos dio oportunidad de concretar uno que otro proyecto importante. Los demás, la verdad es que mucho de sacar del cajón los proyectos que ya están hechos y que en muchas ocasiones por temas políticos los dejas en el cajón porque vienen de otra administración. Nosotros sí los sacamos, los aprovechamos, logramos concretar con el Banco Mundial un proyecto que logramos por ahí sacar. Y la otra, la realidad es que ya más a nivel municipal nuestro, nos ha funcionado muchísimo para poder concretar proyectos, alrededor de 40 proyectos que han sido punta de lanza para nosotros, Hermosillo, a nivel nacional e incluso internacional, ha sido aprovechar las capacidades de nuestra gente. Cuando yo entré a la administración pública en el 2021, por ejemplo, que era alumbrado público, pagábamos, por decirlo así, una ménsula para el alumbrado público en 1,200 pesos. Y un día que nos quedamos sin el recurso, el flujo inmediato para poder comprar cosas, sale un trabajador y me dice: oye, licenciada, yo hago soldadura y hacer estas ménsulas podemos reutilizar, etcétera. Para no hacerte el cuento largo, ahorita la ménsula a mí me cuesta 300 pesos con mi propio trabajador. Una subestación para un campo deportivo, algo un poco más grande, yo la subcontrataba casi en 1,000,000 de pesos para un campo semiprofesional. Tengo operativos que lo saben hacer y lo han hecho y me cuesta 400,000 pesos. Entonces, gracias a eso es que somos mucho más eficientes. Empezamos a darnos cuenta que nuestro capital humano es al que hay que invertirle, hay que apostarle a nuestros trabajadores, a nuestros estudiantes. Gran parte de nuestro catálogo de proyectos ha salido de las universidades, de estudiantes que todo el semestre elaboran un anteproyecto y nosotros le invertimos, les damos lana también a nuestros estudiantes, hacemos muchos concursos, hackatones y demás, se les premia, y esos son los proyectos que hemos ejecutado. A partir de ahí y del trabajo transversal, nosotros en un municipio, gobierno estatal, nosotros tenemos maquinaria, tenemos muchísimos. Hicimos la primera estación de carga pública, de carga rápida, y la obra eléctrica la hizo personal de la Agencia de Energía, con maquinaria de la Dirección de Infraestructura, con apoyo de sindicatura en un espacio público. Entonces la pudimos hacer con recurso propio y únicamente hicimos esta alianza con un privado para que ellos llegaran, pusieran el cargador y vamos parte y parte con las utilidades. De ahí nos refinanciamos o tenemos más lana para poder más supercargadores en otra parte. Tenemos la primera electrolinera de carga pública en Sonora, que pusimos con paneles solares, personal de la propia Agencia de Energía con recursos propios. Entonces, creo que nosotros como municipio, nuestro reto es pensar fuera de la caja, salir de lo que estamos acostumbrados a ver, a quejarnos. A nosotros nos dijeron: no podemos quejarnos, no podemos ganar el prestigio desprestigiando, entonces hay que ponernos a chambear con lo que tengamos, hay que utilizar los recursos legales que nos dan, las alianzas que podemos generar y dar resultados, y así es como lo hemos trabajado. Excelente, Carla. Y hablando tú de que sacabas del cajón los proyectos y buscar alianzas con organismos internacionales, Johannes, ¿de qué manera la UNUDI apoya la creación de alianzas entre grandes empresas y pymes mexicanas para asegurar que las cadenas de suministros industriales cumplan con los estándares internacionales de eficiencia energética y criterios ESG? Bueno, eso es un gran tema para UNUDI, es apoyar pequeñas y medianas empresas en términos de calidad. Calidad siendo calidad de procesos y de productos. UNUDI tiene un programa global que se llama GQSP, Global Quality and Standards Program, que da apoyo a pequeñas empresas en certificarse en diferentes estándares, donde la mayoría de ellos son estándares de sostenibilidad y de eficiencia energética. Entonces, introduciendo el cumplimiento de las empresas con ISO 50001, por ejemplo. Pero uno de los grandes problemas de estos programas es la sostenibilidad, porque si tú produces
mercado estadounidense, el cumplimiento con la eficiencia energética es menos importante que para empresas europeas. Tienes ahora un ajuste en la frontera con una huella de carbono, y si tú produces para el mercado europeo tienes un incentivo de cumplir con estos estándares, y también eso te da el rendimiento para financiar el costo de la certificación. Entonces, eso es un problema que vemos en México, pero el tema de la eficiencia energética lo estamos implementando en otros programas también, que es más enfocado en la colaboración entre universidades y empresas, donde se generan programas, currículum para certificar expertos o ingenieros de eficiencia energética, y para graduarse los estudiantes tienen que presentar un proyecto con una empresa. Entonces, eso ya no es el tema de certificar y ganar acceso al mercado, sino es tener un incentivo o, digamos, enseñar a las empresas a través de los jóvenes ingenieros que un proyecto de eficiencia energética en planta puede generar beneficios concretos y puede ser rentable. Y en la mayoría de estos ejemplos de los proyectos, las empresas incluso se quedan después con los ingenieros y establecen una nueva política de eficiencia energética. Entonces, esos son los dos puntos de entrada, por la lógica del mercado, y lo otro es por empujarlo un poco por los conocimientos de los ingenieros jóvenes. Muy bien, Johannes. Y hablando de esto, de la descarbonización y de la eficiencia energética, Jorge, más allá de la compra de energía, ¿qué alianzas con startups tecnológicas, centros de investigación o clústeres industriales está forjando Cemex Energía para implementar soluciones de carbono cero en sus procesos más intensivos? Buena pregunta. Y no me gustaría dejar pasar la oportunidad que cuando Johannes hablaba de jóvenes ingenieros me ha señalado, me enorgullece que todavía se me vea un poco joven. Cemex, como empresa cotizada, tiene metas de descarbonización pública. En particular hay dos programas que son públicos. Uno es el FIA, que es el Future in Action, que nos lleva a objetivos medibles en 2030 de alcance 1 y alcance 2. Y luego tenemos el programa de Net Zero a 2050. En particular, ¿cómo vamos a conseguir llegar a los objetivos en 2030? Muy retador. Es absolutamente retador. Nosotros nos basamos en los estándares del SBTI, y el SBTI va a sacar una revisión próxima el año que viene, que aplicará 2027, donde las metas de alcance 2, que son las relativas a la electricidad, van a ser súper retadoras. Tanto es así que se está hablando de que a 2040 el 95% de la energía tiene que ser renovable para las empresas que estemos en el SBTI, 95% a 2040, que es mañana. Además, con plantas que no pueden superar los 15 años de operación. Una planta eólica que puede funcionar hasta los 30 años, pues no te la podrías considerar como completamente limpia, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer alianzas y tenemos que hacer innovaciones para llegar a esos objetivos. Centrándome en el alcance 2 y en la pregunta, las alianzas con las universidades son claves. Participamos en varios consorcios con universidades en el país, donde desarrollamos metodologías y soluciones ad hoc a nuestras operaciones con el fin de mejorar nuestra huella ambiental. De estos consorcios ya han salido algunos entregables que en el papel funcionan y que vamos a llevar a la práctica en los próximos años, y esperamos seguir aumentando la inversión en este tipo de colaboraciones con el fin de una ayuda mutua que se pueda escalar fácilmente en las operaciones que no solo tenemos en México, sino en el resto del mundo, porque la manera de operar es muy similar. Entonces, ante el gran reto, las colaboraciones a través de consorcios con las universidades son claves en nuestra estrategia.
Gracias Jorge. Y como bien lo dices, las universidades son claves porque muchas veces de ahí se sacan proyectos que están en papel, que pueden tener futuro y sobre todo que se pueden llegar a hacer, ¿no? Y derivado de y de lo que nos comentabas de las metas del 2030, con estas metas, Humberto, ¿cómo está integrando Tamaulipas acciones de restauración ecológica como reforestación, manejo de cuencas o conservación de biodiversidad dentro de su estrategia de transición energética para asegurar que el desarrollo no comprometa los ecosistemas locales? Sí, el reto, las metas que nos hemos planteado los gobiernos, y ya no hablando nada más Tamaulipas, sino a nivel global, a través de las NDCs, hemos puesto metas muy ambiciosas, exageradamente ambiciosas, pero necesarias. La verdad es que si revisamos alrededor de los diferentes países, las NDCs que han presentado, pues siguen presentando cada 5 años una NDC más ambiciosa y no hemos podido cumplir ni la primera. No traemos todavía la primera que la podemos cumplir. Si hablamos de reducir las emisiones un 22% y luego brincamos un 35% y luego queremos brincar todavía una reducción mayor cuando ni siquiera podemos reducir el 20%, lo estamos viendo muy rápido y la manera para poder de alguna forma, ahora sí que, y no estamos limpiando en México, sino en general, todos los países, tratamos de mezclar mucho las emisiones y establecemos metas en base a nuestros inventarios con emisiones directas y tratamos de reducirlas con emisiones indirectas. Metemos el alcance 2 para poder compensar algo ahí que no libramos. Entonces es como ir con el nutriólogo y decirle, ¿saben qué? Yo me como una hamburguesa diaria y mire, estoy subiendo. Y el nutriólogo te dice, oye amiguito, hay que cambiar ahora, métele ensalada. Y te comes también tus 5 ensaladas diarias si quieres, pero no dejaste la hamburguesa. Y dices, oye, pues sí, ¿cómo? Entonces aquí, por ejemplo, hablando en términos de generación de energía, podemos presumir mucho de cantidad de parques eólicos que seguimos teniendo y produciendo en el país, pero no cerramos las plantas de combustibles fósiles. Entonces, algo de emisión cero nunca va a ser una reducción. Las plantas siguen generando las que son de combustibles fósiles. Ahí la estrategia de mitigación es quita esa para que trabajes más con las energías limpias y que entonces funcione el alcance 2, que funcione el decir, ¿sabes qué? Ahora yo estoy cumpliendo energías limpias, que eso es lo que queremos llegar a avanzar. Entonces, mientras no tengamos eso en cuenta y nos fijamos en todas las NDCs, y esto viene desde el protocolo de Kioto, que no funcionó por lo mismo, el 80% del comercio de emisiones que se hizo en ese entonces era de energías limpias y de eficiencia energética. Podemos apagar todas las luces del estado, las emisiones van a ser las mismas, porque las plantas no se apagan, o se desperdicia la energía o se va para otros estados. Entonces, el reto son con las emisiones directas, y de las pocas estrategias que tenemos ahorita de mitigación, pues no podemos quitarnos el transporte ni apagar las luces, pero sí la parte que puede absorber, y es la reforestación, la conservación, pero solamente que sea esa adicionalidad, porque lo que ya está ahorita, lo que ya pertenece a nuestro suelo, eso ya está en un balance con una emisión natural, con todo lo que no metemos ahí a la matriz, porque es la parte de origen antropogénico. Tienes que hacer más en este sentido. Entonces, el reto sí es muy grande, lo veo a nivel global. Las emisiones han ido en aumento, no hemos visto ninguna baja en este sentido, y aquí es donde tenemos que ponernos muy creativos. El primer paso es reconocerlo y dejar de hacer esas NDCs que cada vez son más ambiciosas y que no cumplimos, inventarnos esas metas. Entonces es trabajar realmente en la reducción de emisiones. Creo que ese es el principal reto que tenemos que hacernos todos, y yo tengo muchos años en esta silla y lo he visto, y veo que sigue siendo lo mismo, y digo, no solo somos Tamaulipas, no solo somos todos los estados, sino los países en general. Gracias, Humberto. Alineando la cuestión regulatoria y lo que tú bien mencionas de los DNS, ¿qué mecanismos o foros de colaboración intergubernamental son necesarios para que la agenda de sustentabilidad de una agencia municipal
se alinee de manera efectiva y sin fricciones con la política energética y climática estatal y federal. Y cuando me pasaron las preguntas, yo las estaba analizando y esta se me hizo la más difícil de todas. Porque justamente vienen pues muchos intereses en medio, ¿no? Entonces, ¿cómo ser políticamente correcta, ¿no? Para contestar algo así. Es complicado, creo que tiene que alinearse de entrada, tener una misma visión, dejar de lado los temas políticos, partidistas. Ahorita me llamaba mucho la atención lo que comentaba mi compañero, porque sí es cierto y yo coincido, puedes establecer miles de metas y demás a nivel global y luego a nivel nacional, pero en el municipio no vemos un peso. Y es en donde al final del día se implementan las acciones, es donde impactan directamente y nunca llegan ahí. Se quedan a nivel de asistencia técnica, a nivel nacional, en proyectos que nunca se ejecutan y en lo local nunca vemos nada. Esa es la realidad. Por lo menos en Hermosillo ha sido un esfuerzo propio del mismo municipio y nosotros estar tocando puertas, porque de las colaboraciones así nunca hemos llegado, ¿no? Entonces sí ha sido un problema y más por el tema político, la diferencia que hay en quién gobierna a nivel nacional, estatal y municipal. Ojalá no tuviera que ver, pero tiene muchísimo que ver. Entonces el día que nos volvamos daltónicos y que los colores de partidos dejen de importar, yo creo que ese día es cuando vamos a poder hablar en serio y establecer metas con presupuestos, independientemente de quién lo ejerza, ¿no? Gracias, Carla. Con estas limitaciones que tenemos en los tres órdenes de gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, Johannes, ¿qué tipo de apoyo o asistencia técnica puede brindar la ONUDI a los gobiernos subnacionales, esto es, estados y municipios de México, para estructurar proyectos de desarrollo industrial sustentable que sean atractivos y cumplan con los requisitos para las bancas multilaterales? ONUDI ha dado apoyo a varios estados ya en el tema más estratégico, ¿no? Creo que, como dice Humberto, ¿no se escucha? Ahora sí. Como dice Humberto, se hacen muchas cosas, pero las emisiones no bajan, porque se requieren también estrategias coherentes, ¿no? Es lo mismo en economía circular. Por ejemplo, en economía circular hay muchos avances, ¿no? También CEMEX es un buen ejemplo, creo que está invirtiendo mucho en ese tema. Pero a nivel global estamos ahora con un monto de material secundario utilizado menor en porcentaje al 2018. Había ya unos 9% a nivel global de material secundario utilizado en procesos productivos, ahora estamos otra vez a 7%. ¿Y por qué? No porque no hay proyectos de economía circular, sino porque la extracción del material virgen crece más rápido que podemos hacer avances con la economía circular. Por eso necesitamos estrategias coherentes y eso es lo que da un apoyo, por ejemplo, en sectores concretos. En Costa Rica, por ejemplo, estamos desarrollando una estrategia de biometano para utilizar los retrojos de la piña, que es uno de los grandes cultivos costarricenses, para producir biometano que se convierte en combustible para el transporte pesado en ese mismo sector. Y ahora en México vamos a empezar con un proyecto en el Istmo para apoyar una estrategia para el corredor interoceánico de desarrollo bajo en carbono. Eso es el nivel estratégico. Pero tú preguntaste también para los proyectos concretos, ¿no? Para cómo podemos apoyar a los estados. Hay un programa que uno tiene a nivel global que se llama A2D, Accelerate to Demonstrate, que financia proyectos concretos de consorcios entre instituciones públicas y privadas, empresas, para arrancar con proyectos como pirólisis, donde uno hace aplicación de una tecnología ya madura
pero que todavía no se está utilizando a nivel comercial. Entonces, eso es un programa que se puede acceder con eso B2B en ONUDI. Y como había mencionado al inicio, eso es el último punto, el próximo año, en 2026, tenemos una alianza con el Reino Unido de que vamos a establecer 2 Decarbonization Hubs, y los hubs van a ser equipos de ingenieros especializados para trabajar con empresas e instituciones en presentar proyectos bancables a lo que es el Global Matchmaking Platform, que es algo que ONUDI tiene el secretariado a nivel global del Global Matchmaking Platform, donde están todas las instituciones financieras internacionales, el Banco Mundial, el BID, otros, y que necesitan recibir proyectos ya bancables. Entonces ONUDI hace el match ahí, y eso va a arrancar en México el próximo año. Para eso ya tenemos los recursos reservados. Okay. Muy bien, Johannes. Y con esto se crearía una mayor confianza y gobernanza en las instituciones y también así en las empresas. Y con esto, Jorge, ¿de qué manera la aplicación rigurosa de los principios ESG y la transparencia en sus reportes se convierte en la herramienta principal para generar confianza y asegurar alianzas duraderas con las comunidades y los reguladores en las zonas de operación de sus proyectos energéticos? Es muy buena pregunta y muy amplia. Solo me gustaría, antes de entrar en ella en profundidad, transmitir un mensaje optimista. Los datos que ha dado Humberto son totalmente ciertos. Hay más emisiones este año que el año pasado. Hay más emisiones del año pasado que hace 2. Las emisiones todavía no han llegado a su pico para empezar a bajar a los objetivos. Pero es verdad que empresas como Cemex de alto consumo energético, nuestra huella ambiental está bajando a ritmos muy acelerados, donde ya somos líderes en el sector de descarbonización. Hay mucho trabajo que hacer en adelante, pero sí vemos más eficiencia en las operaciones, que se ven compensadas en valor negativo por el aumento de la economía tan rápido que está habiendo a nivel mundial, y por eso las emisiones siguen. Pero yo sí veo ahí una esperanza al futuro. Sobre la gobernanza de las alianzas. De ahí parte todo. La confianza con los socios y con las alianzas es vital y tiene que ser transparente y clara desde el principio. Y luego empresas como Cemex, también creo que referentes en México en cuanto a ESG, tienen que tener unos beneficios compartidos con las comunidades donde tenemos las operaciones y donde intervenimos. ¿Cómo se puede hacer eso, devolver una parte de lo que la sociedad aporta? Hay muchas maneras. Se escuchaba en el panel al lado antes reflexiones muy interesantes, como no sirve con hacerles un campo de fútbol a unas comunidades donde están pasando hambre. Y es totalmente cierto, ¿no? Y quizás empresas como nosotros, que tenemos una alta demanda energética, sí podemos contribuir a la confiabilidad de los sistemas donde operamos a través de infraestructura más poderosa, o sí podemos contribuir en las sociedades más remotas que todavía no consiguen llegar a la electrificación del 100% de las comunidades. Por lo tanto, es parte de nuestra responsabilidad corporativa devolver a las comunidades parte de los beneficios que se están obteniendo, y por ello en Cemex tenemos unas políticas transparentes que hablan muy claramente de en qué se invierte y para qué se invierte, y creo que son ejemplares, y os invito a todos a que en algún momento que tengáis libre las leáis. CEMITES públicos, encontrará en Google fácilmente nuestro reporte integrado que se emite anualmente. Es una lectura muy intensa, muy interesante, de cómo una empresa tan grande como Cemex hace la parte de ESG. Muchas gracias. Me parece que este panel de alianzas globales y locales para la sustentabilidad energética nos deja una gran enseñanza, y esta enseñanza es tener la confianza, o crear la confianza desde el gobierno hacia los particulares y hacia la sociedad, para no estar emitiendo documentos o regulaciones
inalcanzables y que realmente sentar las bases para una transición energética correcta y una utilización inmediata ya de las energías limpias. Les agradezco que hayan estado aquí con nosotros, Humberto, Johannes, Carla, Humberto. Les agradezco también a los asistentes, a los estudiantes y como lo dicen los panelistas, muchos proyectos salen de las universidades, muchos proyectos se concretan desde las universidades y muchos estudiantes están visibles para las empresas, para que los busquen, para que los recluten. Entonces vamos a seguir creando proyectos desde las universidades. Les agradezco mucho la atención y gracias por estar aquí. Vamos a hacerle la entrega.